Piali, no toca lilical tonac. Ashan tlen tlasco tonali ticatej ipan tonali se tecpatl. Hoy desde el mediodía, cuando el sol alcanzó su cenit, 1 de septiembre, iniciamos la primera casilla de la 13ª. Este tonali se tecpatl, cuchillo de pedernal, es el que le dan nombre a esta 13ª. Una trecena, bueno, pues que es del rumbo del norte. Y sabemos que Tecpatl también es del rumbo del norte. El color es el blanco. Y bueno, con esta trecena, recordarán que la trecena anterior prendimos un fuego, ¿sí se acuerdan? Bueno, pues este fuego se mantiene con intensidad porque el señor Xutecutli se hace presente en el numeral, en el C, y también como Señor de la Noche en este tonali. Este fuego es un fuego alquímico, es un fuego que transforma a los dioses en soles, es un fuego que nos inspira. Las guardianas del fuego, mis amigas que son guardianas del fuego, de verdad que dialogan con el fuego. El fuego, dependiendo cómo esté, te dice algo, te despierta esa manera de hablar, ese lenguaje que es propio del fuego. Y hablando de lenguaje, hoy estamos en la capacidad de comunicar en cualquier lengua y de cualquier manera lo que sienta, lo que dice nuestro corazón, nuestro pensamiento, porque Tecpat tiene como regente a Chalchutotolin, el guajolote enjollado, precioso, que es una advocación de Yayauqui Tezcatlipoca, y sabemos que él habla todas las lenguas. Así que hoy, si quieres darle un mensaje a alguien, seguramente que pasará derecho por su pensamiento y se instalará en el corazón. Elige bien tus palabras, que sean floridas, que sean como esos mismos mensajes que nos mandan los seres sobrenaturales a través de ese Huitzilin que se presenta hoy con el señor Xutecutli, el Nesh Huitzilin, el colibrí gris, esa puntita de jade, hoy la tienes. Manda un mensaje de amor, un mensaje de paz, un mensaje de tona, que esta noche de verdad nos encontremos con el espejo humeante que tenemos en la imagen mántica. Vamos a mirarnos en ese espejo, vamos a encontrar ese rostro nuestro que andamos buscando. La vida es un gran escenario y nosotros en cada día nos mostramos con un personaje distinto. No somos la misma cuando estamos en casa que cuando estamos en nuestro servicio, que cuando estamos defendiendo una causa o cuando estamos acunando a alguien, ¿cierto? Este tonali tiene en la trecena como regente, ¿saben a quién? A Mictantecutli. Entonces, fíjense, es un buen momento para hacer la lectura. Una amiga me decía, bueno, la lectura la vas a tener lista en el momento justo porque durante el día vas tejiendo la propia lectura y ciertamente así es. Entonces, bueno, he terminado de tejer las lecturas en la noche, pero hoy me parece ideal porque nos vamos a mirar en el espejo humeante de obsidiana. Vamos a entrar a la ensoñación y el señor Mictantecutli es el regente de esta trecena, así que él nos puede entregar los huesos, las semillas, a lo mejor nos pone un reto, como le hizo a Quetzalcóatl, que sonara la caracola, ¿lo recuerdan? Bueno, pues hoy estamos en la oportunidad de hablar con Mictantecutli. ¿Y saben quién viene como corregente? Tonatiuh. Así que ese sol que está ahí en el Mictlán reposando para volver a renacer cada día, hoy nos acompaña. Hoy podemos ser ese solecito que entra al Mictlán. Y hay una mujer maravillosa que es mi amiga, que es precisamente Setecpatl. Y yo la quiero hoy homenajear porque ella me ha enseñado mucho. Ella hoy es la portadora de Tecpatl. Está aquí en esta primera casilla con su Tecpatl. Miren, aquí tengo uno que dibujé. Está aquí con su Tecpatl en la mano.
Tecpat es un fuego, una luz, pero de la conciencia, celeste. La señora Itzpapalo trae a Tecpat pegadas así varios tepamej en las alas. Los animales que son fieros traen el Tecpat así en el cuerpo. Un Tecpat aquí es luz en la conciencia. Si lo pongo así es que estoy entregando el tona. Y si lo pongo así es que quiero recibir el tona. Un tecpat en la nariz también nos habla de este aliento que todavía hay, de esta conciencia que todavía no se pierde aun cuando estemos en el proceso de descarnarnos. Y bueno, este tecpat lo lleva hoy esta amiga de allá de Axapusco, que tiene un nombre que me encanta porque habla de la espiritualidad, de la pureza, significa eso, es el lirio blanco, Azucena. Así que espero que estas letras les sea de su agrado y recuerden, como dice la señora María Gimbutas en esa anécdota que se platica, ella estudió el divino femenino y cuando andaba en sus investigaciones era la única mujer en ese cuerpo de investigadores varones y ella encontraba una figurilla y decía, ¡ay, es la diosa! ¡Ay, esta también es la diosa! ¡Miren otra diosa! Y entonces sus compañeros le decían, oye, ¿tú crees que todas son las diosas? Y ella dijo, todas son las diosas. Porque las diosas, la gran diosa, se va a representar en estos seres que somos nosotros. Lo divino no está afuera, está dentro. Hay que dejarlo salir. Que este brillo de Tecpat sea luz en la conciencia que nos permita rasgar la oscuridad y mostrar ese tona, eso divino femenino que nos habita. Y bueno, también el divino masculino, claro que sí, porque tenemos a Xutecuhtli hoy. Y bueno, dice así, allá en Axapusco se oye un murmullo en la tierra reseca, un eco que nombra a Azucena. Dicen los que saben escuchar el polvo que su nombre no es de flor, sino de lumbre, el fulgor de un cuchillo de pedernal que nació del rayo en una noche sin estrellas. Ella es Set Tecpat, la primera luz, la certeza filosa que abre el camino. No la busques en el estruendo, búscala en el silencio que antecede a la verdad. Ella no camina, traza un rumbo. Es la osa mayor hecha mujer, la que enseña el norte cuando la noche se ha tragado todas las veredas y el alma anda perdida entre los mezquites. Su serenidad no es de agua mansa, sino de piedra de obsidiana que ha visto nacer y morir al sol incontables veces. Azucena te sienta frente al espejo que humea. Ese Yayauqui Tezcatlipoca que nos devuelve la mirada y no te deja apartar los ojos, te obliga con la ternura de quien apapacha un corazón asustado a ver más allá de tus heridas. Porque sus cicatrices, las que ya sanaron en ella, no son de derrota, son el mapa de la trecena que ha recorrido. Por eso su paso es firme, porque ya sabe que cada herida es un ojo que se abre al conocimiento. En el reflejo oscuro del espejo no vemos nuestra cara de ahora, sino la promesa. La promesa de Chalchu Totolin, ese guajolote sagrado que espera adentro, con sus plumas de jade y oro, listo para entonar los cantos que hemos olvidado, el canto que llama al espíritu, el que responde al caracol del tiempo, a la tecocoli que nos convoca. Ella, de pie en el umbral del tiempo, nos llama a sentarnos junto a Xutecuhtli, el fuego viejo que arde sin consumirse. Nos pide ofrecer no la sangre, sino el peso muerto de la ignorancia, ese yo pequeño que se duele por naderías. Su presencia es como el vuelo del colibrí que liba el néctar del pasado sin quedar atrapado en él y resucita cada mañana con el sol. Azucena, la de Set Tecpat, es esa certeza. Es el golpe seco de los pedernales en la oquedad de la mente, la chispa que ilumina de pronto la raíz de las cosas, el filo que no desgarra la carne, sino el velo que nos ciega. Es la acción que no hace ruido,
La voluntad que se cumple en el sosiego, allá donde el espíritu se afila y se vuelve uno con la noche estrellada. Sé Tecpat, fuerza primera, cuchillo de luz que me hiciste nacer en esta tierra de Semanáhuac, y me diste este cuerpo, este barro tibio, para decir con mi aliento, yo soy, yo existo. Dame la rectitud del que empieza el camino, la pisada sin duda sobre el polvo sagrado, que no olvide mi anhelo, que soy materia y espíritu, semilla que revienta, promesa encarnada, pedernal mío, hijo del rayo furioso, afilado en la noche para cortar mi ceguera. Haz mi mente como tú, clara, penetrante y viva. Que mis ideas no sean humo, sino chispas recias que brotan del choque de la verdad y el espíritu. Líbrame de la maleza de los pensamientos torcidos y dame la santa agudeza de tu filo para separar el miedo de la fe, la ofensa del perdón. Que me abrace tu fuego, el del Dios viejo Xutecutli, ese que arde y no se cansa, que purifica y transforma, que yo sea en sus manos mariposa de llamas quemando lo que pesa, lo que mancha y lo que miente. Y haz que venga a mi ventana tu colibrí gris, Neshhuitzilin, para enseñarme su lección menuda y divina, a morir cada noche para renacer más fuerte, a beber de la vida el néctar de cada instante. Señor del norte, cuchillo del sacrificio, no te pido que me quites el dolor, sino que lo consagres. Enséñame a ofrendar, a entregar sin miseria, a traspasar la carne del egoísmo para que el tona se libere puro y vibrante como el alimento de lo eterno. Que mi pecho se pavonee regio y bendito, tu chalchutotolin, el guajolote enjollado, y que mi voz aprenda sus lenguas misteriosas para hablar con los númenes en el silencio del alba. Sé Tecpat, fuerza que empieza, amparo mío, haz de mi voluntad un arma por mis ideales. Dame tu luz de Venus que atraviesa la niebla y tu frío que despierta y que ciñe y que templa. Que yo sea, por tu gracia, principio y no fin, fuerza que se levanta, mente que se esclarece y un corazón dispuesto como un altar humilde a recibir la herida que me da la vida verdadera. Que se rasgue mi oscuridad hoy y durante esta 13ª. Y nuestro conjuro es el siguiente: hoy yo mismo soy la energía que puede traspasarlo todo. Yo profundizo, soy la luz que brilla en las tinieblas de mi mente. Soy uno con el Tecpat divinizado, la acción en el silencio y la voluntad divina que actúa en lo invisible. Un placer compartir. Si te ha gustado esta lectura, dame un like. Recuerda, suscríbete en mi canal en YouTube y en TikTok, Lili Caltonac, porque Lili Caltonac no te abandona. Sé el mismo Tecpat, el brillo que rasga la oscuridad. Timotesquemostla, nos vemos en el Mictlán. Llévate un pulque. Chao.